Nostos, el programa de la Asociación Cultural Helénica Nostos desde Argentina, Buenos Aires, que cuenta con el auspicio de la Secretaría General de Griegos en la Diáspora y Diplomacia Pública, presenta en el día de hoy un invitado muy especial que iremos conociendo a lo largo de este programa y que se trata de un joven y talentosísimo director de cine, músico, escritor, director de ópera. Estamos hablando del profesor Nicolás Isasi, quien hoy nos va a contar un poco sobre su historia, sobre el desarrollo de su carrera en su vida, que es realmente una persona, como les dije desde el comienzo, muy joven, un joven brillante, y que también de alguna manera está ligado a lo que tiene que ver con el Nostos, con el regreso al origen, con el regreso a la esencia griega. Y vamos lentamente hoy a ir descubriendo a esta personalidad que a su vez nos va a llevar a conmemorar una vez más este homenaje que ya lleva un año dirigido a nuestra queridísima diva, a la divina María Callas, quien cumple precisamente en el año 2023 los 100 años de su nacimiento y ha sido declarada por el gobierno de la República Helena como Año de María Callas. Por lo tanto, hoy en nuestro programa, Nicolás Isasi y junto a él un nuevo desafío, descubrir aquella personalidad y aquel rasgo de la personalidad de María Callas que aún nos queda por conocer. ¿Y quién es Nicolás Isasi? Bueno, Nicolás nació en La Plata, es director cinematográfico egresado de la Universidad del Cine, regie de ópera, egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Su relación con la música surge a partir de los 10 años cuando comienza a estudiar saxofón con Luis Galfetti. Desde hace más de una década, Nicolás trabaja como profesor adjunto y jefe de trabajos prácticos de dirección de arte y en el taller de escenografía de la Universidad de Buenos Aires, ya que ha sido becario también en Ibermedia, en el Seminario de Dirección de Actores, a cargo de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio en Tenerife, y egresado de la Diplomatura en Cultura Argentina de la Universidad Austral. Ha trabajado en más de 75 producciones audiovisuales y operísticas como director, director de arte, asistente de dirección, vestuario, escenografía. Ha hecho una cantidad impresionante de presentaciones, como les he contado. Además, es un colaborador directo del grupo platense Ser Griegos, que también difunden la cultura helénica en un nivel superlativo, diría. Nicolás Isasi ha presentado sus ciclos de cine, también ha organizado el primer encuentro de Ragtime en la Argentina, celebrado en el Centro Cultural de la Recoleta, y últimamente, en el año 2019, resulta ser que el profesor Isasi ha sido distinguido como uno de los jóvenes del top 10 mundial, de los jóvenes directores escénicos de ópera en el concurso internacional Nano Ópera, realizado en el año 2019 en el Teatro Helicón de Rusia, en Moscú. También ha sido asistente de dirección en La Tosca de Puccini de Mario Pontiglia para la BAO en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Y también se ha presentado con su último film sobre la pandemia, proyectado en más de 30 festivales internacionales de cine, el film Out of Mind, que ha recibido una serie de premios que en instantes nos va a contar su creador. En este momento se encuentra en el viejo continente, en Portugal, habiendo presentado como director en Europa la ópera As Damas Trocadas, Las Damas Cambiadas, de Marcos Portugal en el Teatro Vila Real para el Palacio de Matius. Nicolás Isasi, profesor, escritor, soñador, muchos dicen que nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, a Nicolás Isasi
lo conocemos también aquí en Argentina, ha estado varias veces también en presentaciones para la Asociación Cultural Helénica Nostos, en el primer festival de teatro greco argentino que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación en el año 19, y también en el año 22 formó parte de los nombres grandes que circularon y que brillaron en nuestro Congreso Helénico Internacional realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha salido últimamente en diarios como El Clarín, como el 221, en donde hablan de un orgullo platense de La Plata, Portugal. Nicolás Isasi, dice la nota, brilló en su debut como director de ópera, a sala llena, con casi 40 artistas en escena, y luego de meses de trabajo, el director presentó Damas Trucadas. Realmente un honor para todos los argentinos, y en particular porque en esta obra en especial, ahora Nico nos va a contar, él busca demostrar esa relación que tiene con esta obra que data del año 1700 y tanto. Él nos va a contar ahora, nos presenta al laberinto borgiano y algo que ver con los espejos tan presentes en la obra de nuestro querido también Jorge Luis Borges. Así que, así presentado, voy a tratar de ingresar al estudio y de ingresar con Nico también. Hola Nico, ¿cómo Oh, estás? bueno, muchas ¿Cómo te gracias. va? Bueno, es un honor tenerte hoy aquí. Por Yo te favor. presento con todo el orgullo y la admiración que me genera, porque creo que todos nosotros que ya hemos transitado algunos años más en la vida, ponemos todas las fichas a la gente talentosa, trabajadora y que lleva el nombre de nuestro país a todos los rincones del mundo. Así que muy bienvenido a Nostos, a este Gracias. reencuentro. Muchas gracias. Contanos un poco qué estás haciendo en Portugal, Nico. Bueno, entonces estoy desarrollando diferentes proyectos. En principio, estoy trabajando en una cantata escénica que se va a estrenar el año próximo y que es una cantata compuesta por Joli Braga Santos, es un compositor portugués muy importante. En la década del 70 se hizo un festival acá que se llama Festival Vilar de Moros, y ahí se estrenó esta obra que se llama Dom García, con textos de Natalia Correia y David Morán Ferrea. Y Natalia Correia también se cumplen 100 años este año, igual que Calas, y esta misma semana fue el aniversario justamente de este centenario. Y también se cumplen de Joli Braga Santos, es decir, que son personajes muy importantes para la cultura portuguesa. Y lo que habla la obra, lo que trabaja la obra, tiene que ver con los orígenes un poco de Portugal, y en ese momento lo que era el rey Dom García, ¿no? Rey de Portugal y de Galicia en ese momento. Es decir, que es un proyecto ambicioso, grande, súper interesante, que se va a hacer acá en el Centro Cultural de Belén, y con orquesta, con coro. Así que estamos muy contentos y trabajando mucho. Yo estoy encargado de la parte de audiovisual, la parte de imagen y audiovisual, y trabajando en lo que sería un documental sobre este proyecto que, bueno, estamos con todas las pilas preparando y trabajando, haciendo entrevistas, filmando, coordinando lo que es un poco la difusión, la parte de prensa y cómo que se dé a la luz, ¿no? Que llegue a todas las personas. Así que eso en principio. Después filmé mi primer corto acá en Portugal, que ahora mismo estoy editando, así que esperemos que en algún momento pronto eso ya esté también disponible para el público, que es el destinatario por excelencia y el que cierra el círculo, ¿no? Desde que todo nace.
Y bueno, el evento para mí, así muy destacado a nivel personal y a nivel profesional, fue el estreno que vos mencionabas recién, que está ahí en la nota esa, As Damas Trocadas, una obra bellísima, una ópera cómica de un compositor que se llama Marcos Portugal, que era contemporáneo de Mozart, así que es un compositor clásico, quizás el más importante que tuvo este país. Y para mí poder hacer esta obra, poder también traer al público portugués a uno de sus mayores compositores y haciendo lo que uno ama, lo que uno se preparó, lo que uno estudió, fue un desafío gigantesco, grande, importante, pero también maravilloso, porque la verdad que conocí eh, toda una cultura, ¿no? Tan grande, tan fuerte, y adentrarse en esos mundos y en ese lugar, ¿no? Un poco, yo contaba que los jardines a mí me inspiraron o me llevaron a la literatura borgiana, Mira, porque obviamente entre esas imágenes laberínticas de los arbustos, árboles, plantas, flores, en el invierno, en el verano, que cómo va cambiando, cómo va mutando todo eso. Eh, a partir de ahí surgieron esas primeras imágenes y es lo que después traté de llevar tanto a la idea de sí. la puesta como a la escenografía, ¿no? De lo que se veía. Y el resultado, quedamos todos muy, muy contentos, muy conformes. Así que el público fue una ovación impresionante. Y para mí era un desafío en todos los sentidos, porque era dirigir, pensar, trabajar un material por primera vez en portugués, que no era un idioma que yo Claro. hablaba o manejaba o entendía hasta el año pasado. Así que al menos haber podido trabajar con ese texto, poder, que el texto original era italiano, pues se estrenó en Italia. Ah, mira, Entonces tuvimos que ir a 2, 3 versiones hasta que se armó la final. Y era la primera vez que se hacía también con instrumentos antiguos, instrumentos que eran de época. O sea que creo que se escuchó y se vio de alguna forma como se pudo hacer en ese momento. Lo cual es fantástico y para mí también hacer este homenaje a Jorge Luis Borges, porque en el camino, en el proceso, descubrí que era la tierra de sus ancestros. Entonces fue como traer nuevamente a Borges. Se lo pude decir a María Kodama, transmitirle este proyecto antes de su fallecimiento, que fue a principio de sí. año. Y ella estaba muy contenta, muy emocionada de esto. Y para mí fue como un montón, muchas emociones y cosas que fueron pasando, ¿no? En este tiempo. Así que la verdad que fantástico, trabajando mucho y haciendo lo que quiero, lo que estudié. Lo que te gusta y lo que sos, ¿no? Porque uno pone el alma en todas estas cosas, ¿no es cierto? Y qué Tal cual. interesante el tema de que hayas podido, o sea, darle esta impronta, digamos, entre comillas, argentina del pensamiento borgiano, que también tiene que ver con lo griego, ¿viste? Porque el laberinto Exacto. nosotros como que lo consideramos Viene del propio mito. también, Sí, sí, viene ¿no del es? mito griego, exacto. Sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? Esa búsqueda del monstruo que está en algún lugar escondido y ese camino difícil para transitar, para encontrarlo, y bueno, y en parte también el teatro en cualquiera de sus formas, que, viste, con todo ese concepto ético de enseñanza que tiene, permite ese doble mensaje, ¿no? Lo que se ve en escena, que en este caso es algo divertido lo que han mostrado, ¿no es cierto? Es como una especie Sí, de comedia o algo así, ¿no es cierto? sí, sí, es una comedia. Pero está bueno lo que decís porque yo les hablé mucho sobre la mitología griega al inicio también para transportar y para entrar en la Claro, literatura borgiana, incluso porque Borges lo menciona en muchos de sus poemas. sí, Pero ahí se ve parte del escenario, o sea, había un centro y ese centro del laberinto era un poco el lugar en donde se encontraban los personajes consigo mismos. Entonces era cómo reaccionaban también, como que ese centro del laberinto los cambiaba, que era un poco el lugar claro, en el que estaban perdidos. claro, Eh, claro. y después la relación entre ellos en muchos casos también se daba por esta cuestión del espejismo, ¿no? A ver qué veía qué veían suyo en el otro.
claro, Este era un claro. poco el desafío, ¿no? que trabajamos. La obra, claro que es cómica, pero mostraba un poco esta relación de cómo se sentía perdida la gente, porque se llama As Damas Trocadas, porque hay un cambio entre los personajes, un cambio un poco mágico. Sí, Y entonces cómo se encontraban perdidos en medio de lo que algunos consideraban lo normal. claro. Mira vos. Entonces, eso era lo más cómico, ¿no? De todo. Y qué interesante también que uno, toda esta historia se remonte en su creación a tantos años atrás, en donde, bueno, por ahí no era tan o sea, habitual, supongo yo, hacer obras de estas características, ¿no? En Bueno, cuanto a... la ópera en realidad tiene un antecedente en Inglaterra, se había hecho algo similar, ¿no? Parecido, y después sí está esta versión que hizo Marcos Portugal, original, para Italia, eh, y después sí se empezó a hacer en otros lugares, pero no es una ópera de repertorio, es una ópera Claro, bastante fuera de lo común. claro, sí, sí. Entonces se hizo pocas veces, hay pocas representaciones, de hecho casi no hay grabaciones. Esperemos que como se grabó esto también quede como documento para que quien quiera escuchar o ver pueda hacerlo, porque con estos materiales que son tan antiguos, lo que sucede es eso, que no hay registros, ¿no? Entonces, Claro, lógico. bueno que poder fortalecer y darle actualidad y vigencia a estos clásicos de alguna manera acá de la ópera portuguesa, pero como pasa también con los clásicos griegos, ¿no? Que siguen Claro, por vigentes, supuesto. siguen actuales. eh, bueno, es un poco la esencia del clásico, de la cual también habla Borges, ¿no? De esas Exactamente, obras exactamente. que permanecen en el tiempo por lo importante que narra el mensaje, ¿no? La importancia del mensaje eh, tiene una vitalidad extra fuera del tiempo nuestro como personas. Exacto. Entonces, Claro, y en definitiva es el rol verdadero del teatro, ¿no? Dejar un mensaje de alguna manera. No, o sea, ir a vernos como si estuviéramos viendo en una caja boba, viste, algo que nadie entiende, sino llevarse algo en el corazón, que creo que, o en el corazón, o en el cerebro, o en el espíritu, pero un mensaje que nos ayude a cambiar o a investigar qué es lo que nos está pasando. Es el sí, sí, efecto terapéutico, curativo que tiene el arte, en definitiva, ¿no? Y cuando está bien hecho y a conciencia, ¿no es cierto? Y sí, contame en un vivo y poco, en directo. sí, no, te quería preguntar, ¿cuál es tu sueño así más inmediato? ¿Qué es aquello que todavía no hiciste y quisieras hacer en tu campo, ¿no es cierto? Bueno, una película, desde ya. Como director de cine, siempre digo, yo estudié cine, soy profesor en la Universidad del Cine, pero hacer una película es un sueño. También debo decir que todo esto que estoy viviendo es un sueño en sí mismo. Me Es imagino. decir, no puedo pensar ahora mismo en el futuro, no porque no pueda hacerlo, sí, claro que lo puedo hacer y claro que tengo cosas a futuro y proyectos y planes, pero quiero decir, esto que está pasando, haber hecho esta obra, estar trabajando en este tipo de proyectos artísticos tan lindos, tan profundos, que uno le pone todo el cuerpo, todo el alma, como decíamos al inicio, ¿no? O sea, yo vivo el arte, no es que simplemente trabajo y cumplo con un horario, es constantemente, es todo el tiempo, es una cosa que uno a veces le tiene que poner, ¿no? Un stop y decir, bueno, porque si no, es algo que uno lo disfruta y cuando pasa eso es algo genial, ¿no? Que poder Seguro. disfrutar de hacer tu trabajo y que de repente pasen las horas y no te des cuenta que están pasando, ¿no? Eh, Obviamente que tiene toda una carga de estrés cuando se va acercando el estreno, cuando hay cosas, Claro, cuando hay problemas, como en todo, que es lógico. Pero quiero decir, es algo muy bueno. Entonces, para mí, de alguna manera, fue una manera soñada. Haber estudiado
arte en Argentina, ¿no? Digo arte en general, música, ópera, cine, pero puntualmente la ópera, que es algo que se inventó acá en Italia, cerquita, pero es algo bien europeo. Poder dirigir ópera para mí en Europa era Sí, como un punto clave, ¿no? Porque es volver al origen. Algo que pienso que me encantaría hacer teatro en Grecia, porque es nuevamente volver al origen, claro. definitivamente. Entonces, esas cosas son como que un poco te marcan y decís, wow, o sea, a mí también no es que me sorprende porque digo, yo me preparé muchísimo para hacer esto, trabajé muchísimo, pero sí es algo que lo valoro, que soy muy agradecido. Soy muy agradecido, o sea, a las personas, al Palacio de Mateus, a Ricardo Lanartes, a Mario Pontilla, bueno, a toda la gente a Pablo Enes de Silveira, a Laura Bertone, un montón de gente que estuvo ahí apoyando, ayudando, poniendo fuerzas, dándome oportunidades, aconsejando. La verdad que es todo, sí, el apoyo de la familia, de los amigos, mi viejo que vino para el estreno, vino papá, de Mm. sorpresa, eso fue algo también muy, muy loco, impactante, amigos que vinieron para el estreno, fue muy emocionante, sí, 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 sí. Así Qué que como hermoso. futuro, eso, como sueño, hacer una película. Ahora vamos por el documental y esto va a ser de alguna manera un largometraje, sí, sí, Y sí, todo. contame, disculpame, contame un poquito de este documento. Vos tenés un corto que hiciste hace poquito, que lo has presentado en una serie de festivales, que ha sido multipremiado. ¿Querés que pase un cachito para que la gente conozca parte de tu trabajo? El Bueno, trailer, un minutito nada más, ¿eh? claro, A claro, ver si claro, me tenés paciencia un segundo, a ver por si lo favor. encuentro acá. Vamos a ver. A ver. A veces viste que la cuestión esta de la presentación, No, no hay lo que tengo problema, no hay problema. que tener Out of esta Mind, te voy contando, por lo menos el pestaña. inicio, surge a partir de la pandemia y Sí, de ese momento que estaba todo cerrado y que no había cine, no había teatro, no había ópera, no había conciertos, no había nada artístico en vivo. Bueno, empezaron a surgir parte de estas ideas. ahí lo vemos. Vos seguinos contando, yo lo voy a poner a ver que se vea un poquito más grande y vos nos contás si querés de fondo, dale. ¿Qué estamos viendo? Bueno, esto es un poco ese loop que veíamos todos los días y nos veíamos a nosotros mismos todos los días en nuestras casas y como que se iba repitiendo una y otra vez la misma imagen. Mm. De alguna manera, y hay algo laberíntico en esto, era como que los sueños rompían en parte con la estructura o la rutina de ese encierro. Y a partir de ese querer salir, ¿no? Ese deseo del afuera, pero por otro lado, la impotencia de el no poder hacerlo Claro. y de revivir constantemente, casi como de forma espejada, todo lo que estamos eh, pasando o de todo lo que sucedía, ahí empecé a notar cosas, empecé a tomar nota de algunos elementos que era imaginar, ¿no? ¿Qué pasaba con esto que de repente era un día, una semana, un mes, y era No se siempre terminaba. la misma rutina, ¿no? Por eso hablo de la idea del loop, como una repetición constante que uno veía siempre las mismas escenas, ¿no? Con los mismos personajes o los que estábamos solos también. Entonces, esa soledad esa falta de comunicación real, ¿no? Con el otro, que es tan importante para el ser humano, para todos, era algo que faltaba, que se necesitaba, y para mí fue una necesidad
hacer algo artístico en ese momento. Entonces empecé a notar todas estas cuestiones que me pasaban, que tenían que ver con la repetición de multiplicidad de cosas. Por ejemplo, dar clases, ¿no? Que la pandemia era otra la dinámica, ¿no? Y todo virtual, con gente anónima y que no se mostraba. Y también la dinámica del ida y vuelta se rompía un poco en eso, porque eran clases mucho más expositivas y se perdía parte de esa interacción, porque no es lo mismo participar en el conjunto real Exacto. que de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas iban pasando, fui anotando, fui haciendo algunos bocetos y demás, y la contacté a Ángela Gentile, que es poeta de La Plata, que bien conoces y que Mi también es amiga, y amiga y está mi vinculada amiga con Grecia desde hace tantos años y que está también en Ser Griegos y bueno, ha publicado libros y demás. Y entonces yo le comenté a ella sobre todo esto y, y le dije algunos términos, algunas palabras puntuales que tenía y a partir de eso ella entonces me pasó algunos poemas que tenían una relación con esos sentimientos, con esas exacto. sensaciones, con Sí. esas imágenes que yo tenía. Y cuando tuve eso, empecé a armar el guión, entonces. Y el guión fue armado en base a estos poemas, por eso está basado en los poemas de Ángela. Y lo que fue fantástico es que al final ella, de alguna manera, como que se resignificaron las palabras, porque ya no encontraba eso que había escrito, sino que era otra obra nueva, pero con con los elementos, las frases, los conceptos que ya había escrito, pero ahora estaban como cobrando otro sentido. Y después filmamos un poco más adelante, cuando ya empezaron a abrir. Entonces, por eso tiene que ver con la revinculación, ¿no? Con el mundo exterior. Pero a su vez es un personaje solo, un personaje solitario, y este personaje formado a partir de dos actores. Está por un lado Andy Coase, que es el que estamos viendo ahí, el que veíamos en pantalla, y Federico Solesi por el otro, que es la voz en off. Entonces, son dos personas que también estaban separadas y que nunca trabajamos juntos, es decir, yo sí trabajé con ellos, pero ellos nunca se juntaron ni se vieron para esto, para armar el mismo personaje. Es decir, yo estuve trabajando toda la parte actoral para la voz en off, por un lado, y estuve trabajando toda la parte actoral para la cuestión física, visual, por el otro. Y entonces, entre dos personas, dos actores distintos, se armó el personaje, lo cual también fue un desafío para mí, porque nunca lo había hecho. Eh, Impresionante. y fue algo que me gustó y que funcionó. Y bueno, además todo el equipo. Y después la repercusión que tuvo, ¿no? Que evidentemente funcionó porque el público lo recibió muy bien, los festivales también lo recibieron muy bien. Estuvo en más de 30 festivales por todas partes, en, en- en Europa, en América, en Asia, Oriente. La verdad que fue algo espectacular. Sí. Eh, Tuvimos incluso hasta una crítica de un festival griego, del presidente de un festival griego, que es muy linda, que está por ahí en internet. Eh, y también algunos premios, ¿no? Como a la actuación, a la poesía, ¿no? Este guión que se armó con los poemas de Angela Gentile, a la música de Matteo Ramón Arévalos, que es un músico italiano contemporáneo muy bueno, es una música bastante minimalista, que un poco allí se oía en el tráiler. Después aparecen los murales de Pablo Ramborger, que es, yo encontré esta locación y me pareció fenomenal porque son personas grandes, caricaturescas, si se quiere, y era este vínculo con ese mundo, esa sociedad que está agrandada, ya no es la misma escala que teníamos en una habitación, en un departamento, en una casa, sino como que ahora estamos en el afuera, pero a su vez la tenemos con distancia.